En total, nosotros hemos participado en actividades de limpieza de costa en más de 140 puntos a nivel nacional. La gente entiende que no hay tantas playas, pero estoy hablando de playas, ríos, balnearios, principalmente la parte costera. En pandemia nos manejamos con el distanciamiento correcto, con la mascarilla y todo eso. Y pasó algo interesante, que la basura cambió en la pandemia. Lo que encontramos mucho en la pandemia fueron muchas mascarillas. Encontramos muchas mascarillas en las playas. Eso? En la playa aparecían muchas mascarillas que la gente la tiraba a la calle, bajaba por la cuneta, luego a la cañada, y el mar devuelve todo lo que no le pertenece. Nosotros no limpiamos playas, nosotros limpiamos conciencias. ¿Qué significa eso? De que nosotros cada vez que llevamos los voluntarios a la playa le decimos, señores, miren la playa, la acabamos de limpiar completamente, mañana la playa va a estar igual de sucia. La playa va a ser la misma, lo que van a ser diferentes son ustedes. Saludos a todos. El día de hoy nos encontramos con Óscar Oviedo de la Fundación Vida Azul. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti y por tu labor con la Fundación. Cuéntame un poco qué hace, cómo funciona todo lo de la limpieza de costas. Bueno, Fundación Vida Azul se originó en el 2007, para que tú sepas que eso fue un comentario de una turista norteamericana en un foro de buceo. Yo soy buzo desde que tengo 17 años. Y ella estaba buscando recomendaciones de dónde bucear en República Dominicana. ¿En qué provincia? Ella quería bucear en Sosúa, en Puerto Plata. Okay. Yo le respondí, ella hizo su buceo y cuando 2 semanas después puso un review de cómo le había ido y puso en internet para que todo el mundo lo viera que los corales estaban muertos, que las playas estaban sucias y que si tú eras un buzo respetable, que el último lugar que se te ocurriera bucear que fuera República Dominicana. Y a mí eso me impactó. Es un golpe al orgullo. Así es, sí. Y sobre todo que tenías razón. O sea, que eso fue algo que a mí y a un grupo de amigos nos impactó bastante. Ahí surgió la fundación. Entonces, ¿cómo ustedes se organizaron? En ese momento fue algo bien interesante porque estamos buscando actividades que tuvieran que ver con el buceo, pero no todo el mundo tiene que ver con buceo en el país, pero sí casi todo el mundo tiene que ver con playas. Somos una isla. Correcto, sí. Aunque muchas veces vivimos de espalda al mar, que es el tipo de cosa que nos pasa. Una de las amigas, buzo también en ese momento, dijo que había visto algo en Estados Unidos de limpieza de costa, voluntariado. Contactamos a Ocean Conservancy en Estados Unidos y nos dijeron que nadie estaba haciendo eso en República Dominicana. Que si queríamos, ustedes fueron los primeros. Correcto. Que si queríamos hacer eso en República Dominicana, tomamos la representación de lo que es el Día Internacional de Limpieza de Costas, que es una vez al año, el tercer sábado de cada septiembre. Se organiza a nivel mundial una sola gran actividad de limpieza de costas en más de 140 países y República Dominicana no estaba representada. Ahí fue que se unió a todo ese movimiento global. 2 meses antes de ese tercer sábado de septiembre, nos juntamos amigos. Por ejemplo, mi papá de Barahona, yo dije, yo voy a Barahona. Hablé con el cura, hablé con 2 o 3 colegios. Otro amigo mío de Montecristi, el otro de Asua y demás. Nos repartíamos, fuimos 18 amigos y pensábamos que íbamos a ser 18 playas, máximo 100 personas, 1.800 personas. Y para sorpresa de nosotros fueron 2.500. El año después de eso seguimos organizándolo, fueron 3.500, luego fueron 7.000. En el año 2014 fue subiendo cada vez más. Y en el año 2014 se juntaron en el mismo día 35.000 personas a limpiar playas en República Dominicana. Y ese año movimos más gente que en la India, wow, que es un poquito más grande que nosotros. Un poquito solamente. Sí. Bueno, es realmente muy interesante cómo todo eso se dio y cómo tuvo bastante éxito. Eso me da curiosidad. En pandemia, ¿cómo se manejaron? Sí, buena pregunta. En pandemia nos manejamos con el distanciamiento correcto, con la mascarilla y todo eso. Y pasó algo interesante, que la basura cambió en la pandemia. Lo que encontramos mucho en la pandemia fueron muchas mascarillas. Encontramos muchas mascarillas en las playas. Eso? En la playa aparecían muchas mascarillas que la gente la tiraba a la calle, bajaba por la cuneta, luego a la cañada. Y el mar devuelve todo lo que no le pertenece. Sí, eso me lleva. ¿De dónde proviene normalmente la basura que encuentran? ¿Es mayormente plástico, foam? Sí, buena pregunta. ¿Cuáles son los más contaminantes? Buena pregunta. Mira, 99% de la basura, date cuenta que nosotros no solamente recogemos basura, sino que alimentamos una base de datos internacional de Ocean Conservancy. Entonces, sobre qué encontramos. Como para investigar científicamente y así hacer más cosas. Correcto, sí. 99% de la basura que se recoge en República Dominicana no se genera en las playas. La basura de las playas no se genera en la playa, viene de río a arriba. Las corrientes marítimas de República Dominicana, como todos saben, los huracanes vienen del este
hacia el oeste. Entonces los ríos que bajan norte a sur, ahí tuve el río Jaina, el río Osama, el Soco, la Romana, todos los ríos que bajan hacia el sur, toda esa basura que viene de comunidades de los ríos se depositan en las playas que están al lado de los ríos. Claro, porque un río baja de la montaña al mar. Correcto. Entonces todo termina en el mar al Correcto. final. Todo termina en el mar y entonces esa corriente la devuelve a la playa. ¿Qué pasa con eso? De que la solución en realidad no es limpiar playa. Y es un poquito contradictorio. Claro, porque eso se dedican. Nosotros no limpiamos playa, nosotros limpiamos conciencias. ¿Qué significa eso? De que nosotros cada vez que llevamos los voluntarios a la playa le decimos, señores, miren la playa. La acabamos de limpiar completamente. Mañana la playa va a estar igual de sucia. La playa va a ser la misma, lo que van a ser diferentes son ustedes. ¿A qué me refiero con eso? Cuando una persona va y dura 3 horas limpiando basura, que posiblemente ellos mismos generaron hace varias semanas o varios meses en su casa, en su negocio, en su comunidad. Uno no se da cuenta, pero la cantidad de desechables que tiene en su día a día es bastante. Correcto. No solamente botellas de plástico, vasos de foam, sino los empaques, por ejemplo, de cualquier tipo de snack que tú tienes. Todo ese tipo de cosas no se desaparece. Lo que pasa es que cuando dejamos de verlo, pensamos que ya se desapareció. Pero eso va a algún lugar. Y da lástima que un país que viva del turismo tenga ese nivel de dependencia de playas tan sucias como la que tenemos nosotros. Obviamente, los turistas no lo ven, claro, porque afecta el bolsillo. Específicamente a las que las limpian claro, bien. Que eso es parte de las estrategias de cambio que nosotros proponemos, el cambio del modelo económico. Cuando las comunidades entienden de que esto le afecta a su bolsillo, no solamente no la limpian, sino que no la ensucian. Porque la playa más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Eso es lo que hacemos nosotros. Y llevar a la gente a la playa para que vuelva a su casa, a su iglesia, a su comunidad y cambie desde el origen. Y hemos visto el cambio en los últimos 16 años que hemos estado en esta actividad. Qué bueno. ¿Cuántas playas han limpiado? O sea, a lo largo de los años, ¿cuáles han sido sus mayores logros como fundación? En total, nosotros hemos participado en actividades de limpieza de costa en más de 140 puntos a nivel nacional. La gente entiende que no hay tantas playas, pero estoy hablando de playas, ríos, balnearios, principalmente la parte costera. Se han movido más de 500,000 de voluntarios en los últimos 16 años que hemos estado en esto. Y deben ser más porque en el país hay muchísima gente. Sí, mal contado, porque parte de... Esto es algo interesante, porque ahora se ha convertido en una cultura, ahora es un movimiento. Muchas veces organizamos actividades de limpieza de costa y la gran sorpresa es cuando llegamos, hay un colegio, hay una iglesia. O, por ejemplo, cuando solicitamos los permisos, por ejemplo, el ayuntamiento nos dicen que no hay permiso porque ya la playa están agendadas con actividades por los próximos 6 semanas. Y eso no es una mala noticia, es una buena noticia. Porque mientras más personas vayan a las playas, se den cuenta del estado que estamos como país, más fácil es hacer el cambio. Como que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos no existían bolsas reusables en los supermercados. Ahora es algo normal. Tú vas a un supermercado y te dan la bolsa reusable de la verde, en el supermercado verde. O sea, que es como de tela. En algunos de tela, en otros de plástico, pero es plástico reusable. Sí, que es como más duro. Correcto, es más duro, porque es reusable. Entonces, cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, no existían colegios que tenían prohibido la botella de plástico. Hay colegios que el día de hoy tienen prohibido la botella de plástico, por ejemplo. Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, se había dejado en absoluto todos los fabricantes de refresco al día de hoy. Hay una marca muy responsable que tiene un alto porcentaje de botellas retornables de vidrio, que están volviendo a como era el comercio y el refresco hace 40, 50 años. Que ahí viene otro tema. Las personas que tal vez están escuchando esto, que se acuerdan cómo era hace 40 años las playas de este país. A mí me lo contaron eso, no lo viví. Tú no podías ir a un supermercado, no encontrabas botellas de plástico. No existían. Y de igual manera, tú ibas a la playa y no había que limpiar la playa, porque no existía el plástico de un solo uso, que es el mayor enemigo que tienen las playas dominicanas. Realmente es así. Yo he escuchado que hay iniciativas ahora de hacer como contenedores con materiales biodegradables, que no sean así, que uno quizás sí sean algo desechable, pero que uno lo desecha y no es malo para el medio ambiente. Eso podría ser una alternativa positiva para todo esto. Sí, el problema es que hay mucha manipulación en ese tema. Algunas empresas hablan de biodegradable y en realidad no es biodegradable. Hay que someterlo a un proceso para que se degrade, pero no es que la naturaleza lo va a asumir, entre muchas otras tácticas de manipulación. Entonces, lo que yo siempre digo es, estamos avanzando desde el punto de vista de tecnología hacia el futuro, pero estamos retrocediendo. Porque, de nuevo, hace 40 años no existía toda esta tecnología de biodegradable, de todo este tipo de cosas, y las playas estaban limpias. Y yo sé que desde el punto de vista del comercio es más difícil. Uno
montar un camión de refresco, llevarlo a Montecristi y tener que devolverse con tanta botella vacía para lavarla aquí de nuevo y hacer... Pero eso es lo que estamos llamando el día de hoy una economía circular. O sea, ¿por qué nosotros no estamos más abiertos a cómo eran las cosas hace 40, 50 Porque años? es posible sea hecho. Claro, lo que pasa es, de nuevo, que parte de lo que hacemos nosotros en las actividades de limpieza de costa, no solamente limpiar la playa, ese no es el objetivo, es cambiar la conciencia de la gente para que cambien en sus casas, en sus comunidades. Y cuando vayan a un supermercado, cuando vayan a un comercio, tengan el poder de elección y puedan decir, no, déjame yo andar con mi termo, por ejemplo, en vez de yo comprar una botella de plástico. Déjame yo, por ejemplo, utilizar un vaso reusable en vez de utilizar un vaso de foam. Que la botella de PET, que son las botellas de refresco y agua, por lo menos eso se recicla, por lo menos, que no es la solución tampoco. Pero el foam se convierte en una nieve blanca que se tritura y se pone de una manera tan pequeña que se junta con la arena. Y cuando vamos a las actividades, ese es el mayor enemigo de las playas dominicanas, el foam y los envases de un solo uso. Yo he visto que tienen como una estrategia con el foam, que es como si fuera a colarlo con la arena. Sí. Porque sí, realmente es como se desmenuza, son como partículas. Y eso se puede convertir hasta en microplásticos si se queda en el agua y todo. Es que el foam es microplástico. Sí. O sea, estamos hablando que son muchas bolitas pequeñas inflables que cuando crecen se ponen en un molde y cuando tú ves el vaso de foam digo, hay diferentes tipos de foam. Esos son bolitas. Hay otros que parecen láminas. Bien. También. Pero ese que son bolitas, por ejemplo, cuando tú lo ves bien cercano, te das cuenta que son bolitas que parecen nieve. Lo que significa que con las olas y con el movimiento del mar cada vez se va degradando cada vez más y es imposible recogerlo, imposible. Sí. Bueno, eso nos lleva al punto de cómo se afecta a la vida marina, porque ya se ha dado muchísimos casos de que los animales consumen ese plástico y luego los humanos terminan consumiéndolo porque consumen esos animales, pero de por sí eso hace mucho daño a lo que es la vida marina. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, nada nos va a importar siempre y cuando no nos afecte el bolsillo o la salud. Al día de hoy ya hay evidencia científica de que los microplásticos están entrando en la cadena alimenticia del ser humano, a través de los peces, por ejemplo. Y hay cada vez más evidencia de que también eso está afectando la salud con enfermedades catastróficas que se producen por ese tipo de incidencia de los microplásticos en el ser humano. ¿Qué pasa con eso? De que lamentablemente como no lo vemos, pensamos que no existe. Y lo mismo pasaba con la capa de ozono hace 60 años. O sea, los aerosoles, que como la capa de ozono está ahí arriba, no la vemos, no existe, sin embargo se tomó acción y se prohibieron. Sí, exacto, esa fue la solución, prohibir los aerosoles que hacían esa condición en la capa de ozono. Correcto. Entonces, ¿sería esta la solución, prohibir ese tipo de plásticos? 100%. Y ese tipo de ozono. Claro. 100%. Como se ha hecho en otros países. Esto no es ciencia. Lo que pasa es que obviamente hay muchos intereses. Hay demasiados fabricantes de ese tipo de envase en este país. Y cuando se trata de este tipo de cosas, el que tiene el poder es el consumidor. Cuando nosotros llevamos gente a la limpieza de costa y salen de ahí totalmente impactados por el estado de suciedad de las playas, ya ellos tienen el poder de ir a un supermercado y a un lugar de expendio de este tipo de envase y decidir si lo compran o no lo compran. Pero cuando uno no lo sabe, el que dicen que el que no ve como el que no sabe, nosotros llevamos a la gente para que vea, para que sepa y para que actúe. Muy importante esa labor. Sí. Claro, es como usted dice, que si uno en su día a día compra botellas, compra empaques, todos los productos así, y luego los bota, no va a pensar en que eso se multiplica a lo largo de toda una vida, a lo largo de todas las personas que hacen eso mismo, y el plástico nunca desaparece, sino que continúa estando en otro espacio, pero se va multiplicando. Bueno, parte de los mensajes que enviamos nosotros durante la limpieza de costas, de nuevo, es una actividad educativa. No solamente una actividad de voluntariado de medio ambiente, sino educativa. La gente aprende mucho cuando le ponen la mano en el problema. Y parte de lo que decimos nosotros es que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Las personas no se dan cuenta cuando van a un establecimiento y, por ejemplo, piden un sorbete. En su mente están pensando en mi sorbete y piensan que eso es solamente uno. Dijeron 10 millones de dominicanos. ¿Entiendes? O sea, solamente es una botellita solamente. Dijeron 10 millones de dominicanos. Es un vaso solamente. Dijeron 10 millones de dominicanos. No se dan cuenta que la suma de sus pequeñas acciones se convierte en un gran problema.
Realmente. Sí, así. Y a nivel individual se puede hacer mucho si todo el mundo colabora. Pero más allá de eso, ¿qué sucede por ejemplo, en otros tipos de desechos que quizás los generen las empresas o cosas que uno a nivel individual no tenga la capacidad de tenerlo? Bueno, lo que pasa es que las empresas, cuando hablamos del punto de vista del retail, del consumo, las empresas generan lo que nosotros demandamos. Entonces, lo que nosotros encontramos en la playa es 99% de nuevo, que se genera arriba. Es basura que generamos nosotros como ser humano. Las empresas generan ese tipo de plástico, ese tipo de foam, ese tipo de funda, ese tipo de empaque, ese tipo de... Todo lo que se encuentra en la playa lo generan porque nosotros lo compramos. Y es tan simple como eso. Entonces, si pusieran una alternativa, aunque más cara, hay algunas personas que estarían dispuestas a pagar un poquito más por algo que sea responsable. El tema es que ese nivel de conciencia, yo quería pagar tal vez un 15, un 20% más caro por un envase, por un refresco, por ejemplo, de vidrio. No solamente eso, sino la incomodidad de yo tener, y digo la incomodidad, y suena tan tonto, las personas que tal vez están escuchando esto, que tienen equidad, se acuerdan cuando en la casa había un huacal de refresco. Y tú te tomabas el refresco y le brindabas la visita, y cuando se acaba el huacal, yo llamaba al colmado, por ejemplo, lo cambiaba. Te llevaba el huacal completo de la X cantidad de botellas de vidrio y traía otro de nuevo. Y ya, eso era así. Entonces, si eso era así antes, ¿por qué no puede ser así ahora? Por la comodidad del ser humano. La comodidad es lo que nos tiene aquí al día de hoy. Ese nivel de comodidad de que todo lo queremos rápido, que todo lo queremos ahora, que todo lo queremos instantáneamente. Y quiero pararme en un lugar, consumir y después que alguien más se encargue de ese problema. Hay mucha diferencia uno andar con su termo de agua, que uno tiene que andar por todos los lados con él, siempre cargándolo. A diferencia de uno sencillamente comprar una botella, tomársela y botarla y olvidarse de eso. Es muy diferente, pero genera realmente una diferencia medioambiental. No solamente ambiental, sino también de ser parte de un movimiento. Porque la gente, cuando yo ando con mi termo, por ejemplo, y la gente me pregunta y me ven, yo digo, bueno, es que yo no quiero consumir botella de plástico. Y no solamente eso, también tú controlas muchísimo más también la calidad del agua que tú consumes. Porque en realidad tú compras agua en cualquier lugar y tú estás consumiendo diferentes fuentes. O sea, eso es otra conversación. Sí, realmente pero ese es un tema que de nos salud. vamos a ir por mucho... Es un tema de salud, pero de nuevo, o sea, el tema es de que tú sepas por qué te estás exponiendo a ese nivel de incomodidad. Porque tú lo estás haciendo por una causa. Porque te das cuenta de que una botella menos en la playa puede ser parte de la solución. Realmente. Bueno, ha sido un placer conversar con usted y muchas gracias por estar aquí y todo lo que nos ha compartido. Un placer, gracias por la invitación.